y tengo el gusto de presentar al ponente magistral de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación, organizada por el Cuerpo Académico Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La doctora Imelda Alcalá, obtuvo su título de doctora en Psicología con especialidad en Salud en la University of Texas at The Paso. Cuenta con una maestría en Ciencias del Deporte con especialidad en Psicología del Deporte por parte de la UASH y estudios terminados de maestría en Análisis de la Conducta con especialidad en Medicina Conductual por parte de la UNAM. Cuenta con licenciatura en Psicología con especialidad en Clínica por parte de la Universidad Veracruzana y una especialidad en Administración y Transparencia de Tecnología por la Ciencia por el Centro de Estudios Avanzados del IPN. La doctora Silvia Yolanda Villasana Ramírez es doctora en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid 2016. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, y posgrado en Justicia y Procesos Constitucionales de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El maestro Alejandro Aquiles Parra Lucero es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Derechos Humanos y licenciado en Derecho por la misma universidad. Ha realizado publicaciones en el área de derechos humanos, así como impartido cursos y conferencias sobre derechos humanos, biometría digital, marketing político digital, democracia y ciencia política. Hoy este grupo de profesores de la Facultad de Derecho nos presenta su ponencia, Análisis de la calidad de la información, alcances y limitaciones en casos de emergencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Adelante, al que guste empezar. Ok, la manera como organizamos la presentación es que vamos a hablar cada uno de los tres un poquillo sobre este tema y luego podríamos empezar a comentar preguntas o cuestionamientos entre nosotros y entre los participantes, ¿no? Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Sí puedo hacerlo, ¿verdad? Ok. Entonces, la mesa se llama análisis de la calidad de la información, de la información que llamamos falsa, manipulada, también conocida como fake news, pero voy a hablar de los aspectos psicológicos de esto, ¿no? No sé si la velocidad de la señal me va a permitir estar cambiando la transparencia. Creo que voy a tener que... Ok. Tradicionalmente... Ups, ¿qué está pasando aquí? Bien, se me salió. Bueno, parece que voy a batallar con compartir la pantalla. Tradicionalmente nosotros pensamos que las fake news o la información que estamos ahorita de alguna manera experimentando en los medios y en lo que son medios periodísticos o medios de redes sociales en Internet, pues es algo como novedoso, ¿no? En realidad, no sé si se está compartiendo la pantalla. Estamos viendo tu computadora, Imelda. Sí, es que estoy tratando de abrir otra vez la presentación, pero bueno, voy a detener la partida. Sí, ya. ¿Se ve la pantalla o no? No. Okay. No. Bueno, gajes del oficio. Sí, es que tengo una señal medio inestable, entonces a lo mejor es eso lo que está pasando, ¿no? Imelda, si quieres, si te parece bien, pues ya no la compartas para que no se, porque inclusive cuando la compartes, voy se atora tu voz. Sí, voy a intentarlo. Bueno, es más, déjame la detengo, pues, porque sí, Ok.
Cuando hablamos entonces de la forma como estamos ahorita expuestos a la información en medios, en redes, en notas periodísticas y demás, se nos olvida que el compartir mentiras, falsedades, el engañar, es un comportamiento humano que hemos tenido pues toda la vida, ¿sí? Y que de alguna manera ahorita se pone como visible porque estamos exhibiéndonos en redes, porque estamos exhibiéndonos a nivel personal en comunicaciones que compartimos públicamente. Lo que es nuevo entonces de las mentiras, de las falsedades y del engaño en la información es que ahora alcanzamos cantidades exorbitantes de personas que están ubicadas en cualquier parte del mundo y tenemos la capacidad de repetir entonces de forma reiterada esta información, ¿no? Normalmente no sería el caso, hablaríamos con los más cercanos y ahí se quedarían nuestras mentiras y nuestros engaños, ¿no? Los impactos que tiene esta lluvia de información falsa que le llamamos infodemia es que, bueno, la información en sí misma carece de fundamentos fácticos que representan a veces también información de realidades absurdas, pero la información se propaga de una manera, que se considera como si fuera verídica, e incluso encontramos personas que defienden esa información hasta con ferocidad, ¿no? El fenómeno, entonces, podemos hablar ahora de que es importante precisamente por esa difusión y por esa defensa feroz que hacen algunos de la información claramente falsa. Esto no es nuevo en psicología. La probabilidad de distinguir entre las comunicaciones falsas y las engañosas de las verdaderas. Lo hemos estudiado y lo que tenemos como dato es que apenas un 55% a un 58% de las personas identifican la diferencia entre una información falsa y una verdadera o le atinan más allá al azar, ¿no? Tenemos entonces que si calculamos qué tan probable es que una mentira que está circulando sea aceptada como verdadera, pues tenemos poquito más del 50% de posibilidades de que sea identificada como falsa, ¿no? La incompetencia entonces que tenemos para identificar entre verdad y mentira, pues hace una posible explicación de por qué hay una alta credibilidad de la información que circula en redes sociales. Podemos clasificar la información dependiendo de cómo se maneja, ¿no? Considerando la autenticidad de la información, la intención que tiene el que genera la información y si la información es noticia o no. Con esto podemos hablar de noticias maliciosas y falsas, de noticias falsas, de sátiras, de desinformación, de información errónea o de rumores. También hablamos de la posverdad, ¿no? Cuando hablamos de esta manera de entender la información, nos entra la intención o la necesidad de hacer un análisis de esto, ¿no? Hay 3 abordajes generales de análisis en donde podemos enfatizar el análisis de estilo, el análisis de la propagación, que serían 2 elementos que creo que van a tocar de alguna manera Silvia y Alejandro, y el análisis basado en el usuario, que es el que pretendo abordar yo. Aquí el énfasis es en analizar el comportamiento, tanto del que envía la nota, como del que la comparte, como del que se la cree, o el que la cuestiona, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, del beneficio. Es un factor psicológico que mantiene al usuario interesado en compartir, en generar información, etcétera, en este tipo de conducta, ¿no? Tenemos la teoría del prospecto, en donde la gente toma decisiones basadas en el valor de las pérdidas y ganancias que percibe, que puede generarse inmediatamente de que comparta la información o de que la envíe, pero no está evaluando los impactos, los resultados a mediano o largo plazo. El otro es la teoría del efecto de valencia, en donde la gente sobreestima la probabilidad de que ocurran acontecimientos positivos en lugar de negativos. Entonces les da por compartir información en donde mágicamente se resuelven problemas o en donde mágicamente se eliminan peligros o amenazas que puedan estar percibiendo. La tercera teoría es el efecto del contraste, en donde la actividad cognitiva aumenta o disminuye en la persona con la exposición sucesiva o simultánea a un estímulo de menor a mayor valor en la misma dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más expuesto esté a la información, más probable es que aumente su valor, cambie de manera que pueda resultar ser aceptable, ¿no?
Tenemos también características de tipo personal del usuario, en donde podemos identificar 4 maneras de explicar qué es lo que pasa, ¿no? Uno es el sesgo de confirmación. Uno confía más en la información que confirma lo que uno ya creía o la hipótesis que uno ya tenía, ¿sí? Entonces uno se vuelve como filtro en donde acepta lo que es compatible con lo que ya me creo y elimino o cuestiono lo que no es compatible, ¿no? La otra es la ilusión de comprensión asimétrica. El planteamiento aquí es que la persona cree que su conocimiento excede al de los demás. Yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de hablar con alguien que les dice que todo el mundo es pendejo, menos ustedes, ¿no? O menos él o ella. El realismo ingenuo, en donde se asume que los objetos se perciben como son en la realidad directamente, mediante sus órganos de los sentidos, y no pueden suponer que exista una realidad que no puedan tocar ellos con los ojos, los oídos, el olfato, etc. El otro es el exceso, eso es como la cuestión esta de lo que miro y toco es lo que creo, ¿no? El exceso de confianza subjetiva es también otra explicación, en donde la persona cree en su propio juicio, desestimando los juicios de otros, incluyendo los juicios que son objetivos. Es decir, yo soy la única que puede conocer y nada más lo que a mí me parece, eso es lo verdadero, ¿no? Tenemos el último conjunto de explicaciones que vendrían siendo las basadas en características sociales. De esto tenemos 7, digamos, teorías o postulados, ¿no? El sesgo de la atención, en donde la percepción se afecta por los pensamientos que yo tengo en este momento, y eso hace que a la hora que me expongo la información, lo que estoy pensando me va a ayudar a seleccionar lo que tomo en cuenta o lo que desestimo, ¿no? El efecto de validación es otro, en donde la persona cree que la información es correcta cuando se ha expuesto muchas veces a ella. Si me la tropiezo muchas veces, luego entonces debe ser verdadera, ¿no? El efecto que le llaman de bandwagon, que es en donde yo me dejo influir por el conjunto, ¿no? Si los demás lo hacen, pues entonces yo también debe ser bueno si lo hace todo el mundo, ¿no? La otra es la disponibilidad de cascada, en donde los individuos adoptan convicciones populares en sus círculos sociales. O sea, si todos mis cuates y todos los que yo conozco se la creen, pues entonces debe ser verdadero. El otro es el efecto de cámara de resonancia, que tiene mucho parecido con esta anterior, en donde lo que yo creo se amplía mediante la comunicación y la repetición dentro del mismo grupo, dentro de un sistema cerrado, ¿no? O sea, si mis compas dicen lo que yo estoy creyendo, pues entonces debe ser verdadero, debemos tener todos la razón, ¿no? La teoría también de la influencia normativa va en un sentido parecido. La persona se conforma al grupo para ser aceptada y para ser popular. No puedo ser el disidente, ¿no? O por lo menos es difícil sostenerme como disidente, porque luego me pasa lo que a Chini, ¿no? Que la sacaron de la representación popular de los republicanos por disentir. La teoría de la identidad social, en donde el autoconcepto individual deriva de la pertenencia percibida a un grupo social que es relevante. En la medida en que yo creo lo mismo que mis colegas, que mis compañeros, que mis amigos, en esa medida pertenezco y me siento cómoda, ¿no? Tenemos entonces que las noticias estas engañosas con respecto, por ejemplo, al COVID, tienen impactos en salud pública porque interfieren con la protección que podemos generar contra el COVID, también las medidas de atención al contagio, al acceso al servicio médico, etcétera. Tenemos también impactos en la economía, se interfieren estas fake news con la recuperación y obviamente interfieren en la política, como ya se ha comentado por algunos otros de los ponentes con respecto a las elecciones, por ejemplo, ¿no? Y con respecto también a las figuras políticas y a los éxitos o fracasos de una administración, etcétera, ¿no? El desconocimiento, es decir, la incertidumbre como factor psicológico, facilita tanto la generación como la credibilidad de las fake news o de la información falsa, ¿no? La cuarentena, las redes sociales también facilitan ahorita la diseminación. En la medida en que no tenemos un contacto más personal o en la medida en que no tenemos una vivencia directa de algunos acontecimientos que pueden estar ocurriendo en la calle y que tenemos contacto con ellos solamente a través de una videoconferencia o a través del contacto que tenemos con otras personas en video, vaya, o por medios y redes sociales, pues hay un filtrado de acontecimientos sociales que nos llega ya sesgando la opinión. Por otro lado, pues las creencias regulan muy importante el qué es lo que yo voy a aceptar como verdadero y qué es lo que no.
la información que contradice lo que yo creía, es más fácil que sea descalificada que la información que confirma lo que ya creía. De tal manera que si yo me creo que poniéndome unos chiqueadores en las sienes me voy a componer de cualquier enfermedad, y alguien me dice que poniéndome chiqueadores me voy a prevenir del contagio del COVID, pues me la voy a creer bien fácil, ¿no? Porque va acorde con mis creencias. Esta cuestión es importante porque la credibilidad se fortalece cuando se maneja la percepción y la persuasión para garantizar que una noticia, una información sea aceptada por el público, ¿no? Hay 3 elementos que no son nuevos, que son desde Aristóteles, que puede tener una nota y que se manipulan tanto con fines de mercadotecnia y últimamente con fines de periodismo, y que, bueno, son conocidos desde hace mucho y que tienen impactos a nivel psicológico, ¿no? Uno es la manera como está redactado el mensaje, el estilo. Esto nos presenta, por ejemplo, el caso del COVID, un remedio como una cura garantizada, una prevención asegurada del contagio del COVID, ¿sí? Es decir, nos reduce la incertidumbre. Esto es un elemento fundamental, importante, de tipo conceptual, en donde la noticia pasa sin filtro, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de la promoción que se ha estado haciendo del dióxido de cloro como remedio para el COVID. No tenemos, desde el punto de vista de la ciencia, una respuesta concreta, una respuesta específica para ver cómo podemos impedir el contagio, cómo podemos dar un tratamiento efectivo de la gente contagiada. Y bueno, entra un mensaje propagandístico del dióxido de cloro y lo presentan como una cura garantizada, ¿no? O como una prevención asegurada también, como un remedio. La segunda, que es quién es el que genera, quién es el que manipula mis sentimientos, ¿no? El orador, el que genera el mensaje, invoca las emociones en la audiencia, y la emoción más importante aquí es el miedo. El miedo al contagio, el miedo a la mortalidad, el miedo a la discapacidad, implica estar enferma y perder mi trabajo. Ese miedo es un elemento central en la nota, en donde se promueve, por ejemplo, el dióxido de cloro, lo voy a seguir usando de ejemplo, en donde pues me bajan el miedo, ¿no? O sea, si me trago mi agüita mágica, pues puedo salir a la calle, puedo ir a trabajar con confianza, ¿no? Me puedo subir al camión con confianza. La tercera es cómo se presenta el mensaje, en donde se puede manipular la autoridad o la competencia del orador, en donde el remedio se presenta con la autoridad que da la ciencia, por ejemplo, y en donde entonces se manipula la credibilidad. Cuando el mensaje entonces tiene estas... ¿Sí me están escuchando? Sí, claro. Cuando el mensaje tiene estas características, decimos, bueno, tiene el logos, el patos y el etos, ¿no? Ese es lo tradicionalmente reconocido desde Aristóteles. Tiene el elemento de controlar la incertidumbre, tiene la manipulación de la emoción, por ejemplo, en este caso el miedo, y tiene además un peso de credibilidad. Eso desde el punto de vista psicológico hace que la persona esté mucho más dispuesta a aceptar que el dióxido de cloro efectivamente funciona, que es una cosa maravillosa, y que además, si yo confío en mis órganos de los sentidos, pues como no me he enfermado, debe ser bueno, ¿no? Y si yo no tengo alrededor a alguien que se contagie, que ha tomado dióxido de cloro, pues más que nada tengo ya la garantía de que sí funciona. Lo que no estoy viendo es que hay otros que tomaron el dióxido y que sí están en el hospital, ¿no? O sea, bueno. Tenemos que, en ese sentido, la aparente coherencia racional del mensaje, la evocación de emociones como la urgencia, el miedo, la esperanza, la apariencia de autoridad del emisor del mensaje garantizan, son elementos manipuladores de los mensajes y que garantizan la aceptación por parte de los usuarios, por parte del público. Y eso obviamente facilita el que si yo me la creo, pues lo comparto, ¿no? Y si tengo la facilidad de compartirlo con una cantidad masiva de personas, pues lo hago. El punto es que, por ejemplo, el caso del dióxido de cloro, no hay evidencia certera de que combata el COVID. No hay evidencia, no la hay. Hay una ausencia completa de estudios controlados, clínicos, epidemiológicos, con garantía de que se haya podido probar que el dióxido de cloro puede producir alguna ventaja en relación al COVID. El mecanismo de acción no es preventivo, el de desinfectar, no es preventivo, no es curativo del COVID, es un desinfectante industrial, daña los riñones cuando se consume como uso regular y diluido en agua
una vez que está hecha la dilución, se evapora en cuestión de horas, lo cual acaba siendo como que uno se toma, pues, agua. Si uno se lo toma rápido, pues sí tiene riesgo de dañarse los riñones, ¿no? Pero el producto vendido de esta manera, como se ha estado haciendo, pues genera adeptos, genera gente que lo va a promover, genera gente que va a decir que es muy maravilloso y le va a generar utilidades económicas a los promotores, pero no solo eso. Hay todo un grupo de personas que se están beneficiando con la creencia del dióxido de cloro. ¿Por qué? Pues porque hay políticamente también intereses de por medio, ¿no? Tenemos entonces que aquí tenemos elementos de ganancia, de beneficio, tenemos elementos de manipulación de los miedos, de la incertidumbre, del razonamiento cognitivo de la persona, ¿no? Tenemos muchas teorías como esas, están con respecto al COVID, el peligro de las vacunas. O sea, la vacuna para algunas personas produce COVID, les da COVID si se pone la vacuna, ¿no? Y para evidencia tenemos algunas personas que se pusieron la vacuna y al día siguiente andaban en la calle y se contagiaron. Órale, entonces produce COVID la vacuna. La vacuna también se ha planteado como que es que va a producir riqueza a los poderosos. Entonces ellos la promovieron, ¿no? Ellos se inventaron el virus para poder vender su vacuna. La otra es que la vacuna daña el material genético. Nos volvemos zombies, ¿no? Me he botaneado con mis colegas aquí diciendo que pues, como yo me puse la Pfizer, pues ya tengo una conexión directa de G5 en el ombligo, ¿no? También traigo un chip electrónico con el cual las fuerzas poderosas y obscuras van a obtener indebidamente información personal, mía en este caso, y van a controlarme. Estas son teorías de la conspiración y tienen los mismos elementos de credibilidad de lo que acabo de escribir. En la medida en que me generan miedo, en la medida en que parecen ser generadas por alguien con autoridad y en la medida en que el mensaje, por lo menos en apariencia, tiene algún componente de racionalidad, en esa medida estoy creyéndomelas, ¿no? En realidad, ninguna vacuna pone en riesgo la salud de los vacunados. Para eso se llevaron a cabo estudios de laboratorio, estudios clínicos e incluso los ensayos en terreno, ¿no? Ha sido además el procedimiento para identificar el posible daño, ha sido efectivo al grado de que la AstraZeneca, que empezó a generar trombos, fue identificada, al igual que la Johnson & Johnson, fueron sometidas a evaluación y ahorita están siendo recomendadas con limitaciones para personas que puedan generar trombos, ¿no? O sea, coágulos. La irracionalidad de los planteamientos de conspiración, sin embargo, ha generado resistencia en grupos poblacionales importantes en México y en otros países, en donde la gente se resiste a utilizar, o sea, aceptar la Johnson & Johnson, por ejemplo, que está disponible en Estados Unidos, o la AstraZeneca, que estuvo disponible en Europa, por miedo a estos manejos conspiracionales, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de generar mensajes con este tipo de contenidos, de fake news, pues lo que estamos viendo es que hay beneficios que pueden ser políticos, pueden ser económicos, pero que son beneficios intencionales de quien genera los mensajes y quienes apoyan la distribución. Tenemos entonces que si nosotros podemos identificar factores psicológicos que puedan servir para controlar o para reducir la diseminación de las fake news, tendríamos que estar trabajando con la forma en cómo estas noticias puedan estimular más el pensamiento analítico que el tono emocional de la nota. La deliberación, que es una forma de pensamiento analítico, tendría que ser parte de la manera como compartimos información. El impulso, es decir, el tono emocional, el miedo, pues, la incertidumbre, son condiciones que facilitan la credibilidad de la nota. El detenerse a deliberar, el poder analizar, es decir, poder activar lo que sería el razonamiento lógico de la persona, implica que la nota pueda ser analizada, que no se tome por impulso una creencia, pues una aceptación. Esto no está ocurriendo. La cognición, por otro lado, tenemos algunos problemas, ¿no? Cuando facilitamos la deliberación, tenemos de dos. Uno, la cognición protectora de la identidad personal, que va a facilitar el que yo racionalice el contenido y que acepte si el contenido es consistente con mi ideología personal. Eso me puede llevar a errores. Y la segunda es que sí, la deliberación me va a permitir corregir el error que se esté ocasionando por la intuición emocional, ¿no? O sea, de ahí ya no me dejo llevar tan fácilmente como con algo como aceptado, como para aceptarlo como verdadero. La deliberación entonces puede ser una manera de controlar las fake news o por reducir el error de aceptar como verdadera una noticia cuando no lo es,
pero no es una solución, digamos, simple, ¿no? La creencia errónea, por otro lado, la hemos estudiado y tenemos datos de que cuando nosotros hacemos la corrección, le damos una información equivocada a alguien, hay varios experimentos, y luego le corregimos y luego le pedimos a la persona que nos resuelva algo que se fundamenta en la información, ya sea en la corregida o en la verdadera. Y lo que hemos encontrado es que la gente incurre en el error de usar la información equivocada como base para hacer juicios. Esto es, la creencia errónea no es tan fácil de corregir. Incluso cuando nosotros podemos, digamos, la misma fuente de autoridad corrige, ¿sí? Tenemos entonces un reto importante que tenemos en el uso de la comunicación, pues, y en particular en los especialistas de salud con respecto a las creencias sobre la inutilidad del dióxido de cloro, sobre el verdadero riesgo de las vacunas, sobre la utilidad del uso de las mascarillas, sobre la inexistencia de fuerzas malignas que sometan a los pacientes a su control. No es fácil, es un reto importante, porque tenemos que trabajar con cómo podemos nosotros combatir. Eliminar las fake news es tanto como pensar que vamos a dejar de ser chismosos, que vamos a dejar de hacer sátira o que vamos a dejar de compartir chismes y otro tipo de informaciones que son características de nuestra interacción social, ¿no? Entonces, el problema aquí es que el anonimato, por ejemplo, puede ser un facilitador de compartir fake news, pero si el que comparte tiene cara de autoridad, pues entonces también eso es un problema, ¿no? No es tan fácil. Pensar en que vamos a eliminar las fake news creo que es un deseo, pero no es algo realista. Es más fácil tal vez aprender a combatirlas y tener en todo caso estrategias de abordaje que vayan desbancando las fake news lo más rápido posible. En ciencia tenemos la revisión de pares como una forma de eliminar las fake news. Es decir, las mentiras en los reportes científicos y demás, pues, se identifican y se desbancan con más probabilidad que se acepten, ¿no? Por la revisión de pares. No garantiza la eliminación total. Hay también 2, 3 tranzas ahí, pero es mucho menor la cantidad de información que se comparte en ciencia que es falsa. En el caso de la información al público, pues tenemos que a lo mejor hay que promover la deliberación. Y a lo mejor una deliberación combinada con esta estrategia del fact-checking, es decir, de la revisión de hechos, puede ser una forma de desactivar pues, la infodemia o por lo menos desactivar la transmisión masiva de fake news. La deliberación permite el discernimiento entre la falsedad y la verdad, y la credibilidad entonces deja de depender de la intuición y es más, que nos hace más fácil víctimas de errores. El problema es que necesitamos garantizar que esa deliberación no nos lleve solamente a aceptar como verdadera la información que nos confirma. En ese sentido, pues tenemos que volvernos creativos para ver cómo hacemos que, que se pueda controlar la deliberación. Una estrategia en periodismo que se ha estado usando, que se empezó a usar con respecto a al discurso de Trump, en el Washington Post, por ejemplo, Glenn Kessler propone una serie de recomendaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo leo una nota? Pues verificar la fuente, revisar si la fuente además es de buena fe, si tiene alguna forma de contactar a la fuente para poderle reclamar las mentiras, ¿no? Y hay que verificar quién es el autor de la nota. Si eso pasa, de acuerdo a Kessler, podrían proceder a leer la nota y tendría que ser crítica. Es decir, tengo que buscarle errores e inconsistencias a la nota. Y para eso a lo mejor necesito usar mi educación en lógica formal y la facilidad para identificar falacias retóricas. Eso lo estamos aprendiendo en la universidad. A lo mejor esto no es alguna recomendación posible para chavos de primaria, secundaria, de prepa, para gente que no alcanza la educación universitaria, ¿no? Pero para nosotros sí es importante. Tenemos educación para identificar errores de lógica informal y tenemos posibilidad de identificar falacias retóricas, ¿no? El evitar seleccionar también los enlaces asociados que vienen con la nota, que son publicidad y que son precisamente la razón por la cual la noticia está circulando, porque pretenden ganar con la publicidad. Cada clic que le doy a un enlace,
pues puede significar dinero para alguien y eso va a mantener la noticia circulando. También las referencias ofrecidas en la nota tendría yo que checarlas, a ver si son tan válidas como dicen, ¿no? En el caso del dióxido de cloro, por ejemplo, es divertido ver que le ponen a uno evidencia científica y que en realidad la evidencia son estudios que se hicieron para ver si el dióxido de cloro es tóxico cuando se usa en superficies industriales. No tiene nada que ver con los humanos, ¿no? O en donde se evaluó la toxicidad en animales para ver si se puede usar en ambientes industriales, nuevamente, no para ingerirse, ¿no? En fin, hay que checar las referencias ofrecidas y corroborar la información también con otras fuentes. De acuerdo a Kessler, esto sería una forma de controlar el que yo me la crea, ¿no? A nivel masivo, una de las estrategias que puede ser importante es identificar las fake news. Originalmente se empezó haciendo identificación manual por contenidos, pero pues eso es así como imposible, ¿no? Entonces se ha desarrollado algoritmo de identificación automatizada que se basa en contenidos y en estructura gramatical y estilo de redacción de las notas. Eso más o menos ha dado buenos resultados, pero últimamente lo que se está haciendo es tratar de identificar mediante técnicas que se han usado en data mining, como el marcado de tópicos en la red, como el combinar criterios lingüísticos con la identificación de origen y de tránsito electrónico en las notas, que ha facilitado la identificación más precisa de las noticias estas erróneas y que permite entonces hacer una corrección. Y bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos. Espero que esto de alguna manera le resuelva algunas dudas o les dé inquietud de otras. Gracias. Ok, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta puede tomar la palabra o escribirla en el chat. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, pues si surgen algunas preguntas la ponen en el chat, por mientras vamos a continuar con el siguiente ponente, por favor. Bueno, buenas tardes, me parece que soy yo, ¿no? Sí. Sí, ok, gracias. Bueno, pues escuchando la interesante intervención de la maestra Imelda, la verdad es que estuve muy interesada en su participación y haciendo una cantidad de checklist impresionante para focalizar. Tengo que decir que ella es responsable de muchos de los ámbitos de los paradigmas que como docente he ido rompiendo a lo largo de mi formación y mi participación como docente. Y entonces he decidido enfocar y compartirles algunas reflexiones de lo que ha supuesto para mí como docente y viendo en la práctica cómo estoy funcionando desde el ámbito universitario de alumnos de segundo semestre y cómo en realidad sí he visto una importante transformación. Bueno, mi formación, como ya lo leyeron en mi presentación, efectivamente soy de formación abogada, soy egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues he tenido algunas experiencias en el ámbito del posgrado en universidades españolas. Esta experiencia me ha roto algunos paradigmas, no solamente de aprendizaje, de los modelos de aprendizaje jurídicos, de los modelos de enseñanza del derecho y me reconozco actualmente como en el camino de romper esos paradigmas, ¿no? ¿En qué sentido? Pues me parece que y de hecho son temas que actualmente se están ampliamente discutiendo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me ha sorprendido en varias universidades, en la propia Corte, acerca del excesivo formalismo en la que descansa el derecho, no solamente desde el punto de vista jurídico en cuanto al sistema, sino a la emisión de las propias normas, ¿no?
me parece que esta pandemia o este bicho, como le llama la maestra Imelda, ha puesto patas arriba a la mayoría de las sociedades y a sus sistemas normativos. ¿Por qué? Porque son lógicas o son elementos que provienen de ámbitos sumamente diferentes y que, por supuesto, a partir de estos sistemas y de la forma en cómo estamos acostumbrados a construir las soluciones para atender esta pandemia, pues también tienen este fundamento filosófico excesivamente formalizado. ¿Y qué pasa con estos elementos o con estas directrices que estoy, esbozando o sobre las cuales estoy reflexionando? ¿Qué pasa? Que la transmisión, como lo bien señala la maestra Imelda, la transmisión del conocimiento y específicamente la transmisión de las disposiciones para atacar, para atender la pandemia, un ejercicio que ha sido sumamente multidisciplinario, que ha puesto a reflexionar la manera a los estados en cómo transmitir, en cómo provocar, en cómo generar que la sociedad esté dispuesta a observar estas disposiciones para atender las consecuencias multidisciplinarias de esta pandemia. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista emocional, de hecho, pues estamos viendo, y me parece que también algunos gobiernos, algunos más sensibles que otros, empiezan a identificar que la pandemia no solamente se va a terminar cuando estemos afortunadamente todos vacunados, sino que habrá consecuencias desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista emocional. Seguimos viendo nosotros desde el ámbito universitario, y me incluyo, cómo nuestros alumnos están siendo víctimas y nosotros mismos como docentes de esas consecuencias, a pesar de que entendamos o no, a pesar de que hayamos interiorizado o no, estos elementos que, por supuesto, tienen una comprensión compleja. Y yo quiero detenerme aquí para identificar un ejercicio que he practicado con mis propios alumnos. Les he preguntado si las disposiciones, pues no sé, de los encierros, entendemos nosotros que los estudiantes universitarios pudieran tener una referencia mucho más objetiva de las consecuencias de esta epidemia, ¿no? Que tienen unas herramientas que les ayudan a identificar las consecuencias, que es fácil para ellos comprender el uso del cubrebocas, el lavarse las manos, la sana distancia, pero en realidad no es así. ¿Y en dónde descansan estas inconsistencias y como lo señaló la maestra Imelda, ¿dónde descansan estas inconsistencias o esta dificultad social para comprender los entresijos, la magnitud de atender un problema tan importante y que ha supuesto un reto para todos los gobiernos del mundo como es esta epidemia o este bicho, como lo señala bien la maestra, ¿no? Y me parece que un elemento que hemos identificado, o yo personalmente estoy impartiendo una nueva UDA que se llama Análisis de Textos Jurídicos, y esta UDA tiene un enfoque no jurídico y tiene más un enfoque lingüístico. Y aquí obviamente voy a aterrizarlo y lo voy a hilar con el nombre de este congreso acerca de la comunicación. Entonces, si el uso enunciativo, si el uso de las palabras no es adecuado, no es entendible, no es comprensible por los distintos colectivos, pues desde luego eso va a dificultar su observancia o que los distintos colectivos, y sobre esto hemos debatido como grupo académico en el sentido de que lo que creo que lo que pienso que en algún momento ha dificultado, insisto, esto lo hemos debatido en el ámbito pequeño de mi multidisciplinario grupo de análisis de textos, es precisamente la diversidad de enfoques y la dificultad en el aterrizaje lingüístico para comunicar la pandemia o para comunicar sus consecuencias, para comunicar desde una perspectiva objetiva, entendible, comprensible, para una sociedad que por otra parte es pluricultural. O sea, lo decía aquí hace un momento la maestra y atinadamente,
lo decía en el sentido de que no podemos desconocer que en nuestra colectividad, pues no somos los mismos los norteños que los defeños, que los sureños, no somos los mismos los norteamericanos que los europeos, y pudiéramos entender, y a lo mejor la explicación pudiera ser, bueno, es que nosotros a lo mejor tenemos estas características y por eso la observancia de las disposiciones contra el COVID son más fáciles de observar en Europa porque son más avanzados, porque son güeritos, por lo que sea, pero vemos que no es así. También los gobiernos en esos países tienen con sus propias complicaciones para comunicar los mensajes. Y bueno, aquí también la maestra tocó estas problemáticas, por ejemplo, para generar que la gente se vacune. Es verdaderamente sorprendente cómo en un país como Estados Unidos, como Canadá, con ese excesivo disposición de vacunas, pues encontramos colectivos que definitivamente no se quieren vacunar y definitivamente no se van a vacunar, versus países que ni siquiera tienen acceso a una vacuna, ¿no? Entonces, me parece que aquí una reflexión que yo quiero aquí compartir, precisamente como utilizando el hilo conductor de este congreso, cómo comunicamos, cómo trasladamos a la población, a los distintos colectivos, a manera no de que entiendan, sino de que comprendan. Y me parece que por ahí se quedó una cosa en el tintero. Este ejercicio lo hemos reflexionado con mis alumnos. Yo les comentaba, bueno, ustedes saben, entienden las consecuencias, y me decían, maestra, pues sí las entendemos, pero me parece que una de las reflexiones es que sí, y me corregirá la maestra Imelda si me he equivocado, me parece que ahí ella hizo énfasis en cuanto a la reflexión del conocimiento que viene de la ciencia y a la reflexión que viene desde el punto de vista sociológico-social, donde de repente no hay una sinergia en cuanto al lenguaje, en cuanto al término de las disposiciones, de la observancia, de esta multiplicidad de factores que han supuesto controlar, organizar y ordenar el comportamiento de una sociedad, y no solamente organizarle el comportamiento, sino también atender un problema de salud que es, como lo hemos visto, multidisciplinario, no solamente por la cuestión de los contagios y de su combate, sino también por el reto que supone pues el conseguir las vacunas, toda esta infodemia al que ya hacía referencia, la maestra Imelda. Pero me parece que, o por lo menos esa es la parte donde hemos estado reflexionando con esta UDA y todo el área de soporte filosófico y disciplinar. Me parece que en algunos sentidos lo que se dificulta, mejor dicho, es esa comprensión, porque el lenguaje es confuso. Las fuentes donde se transmite el conocimiento, por supuesto, desde el gobierno, desde los sectores de salud, quizá hacen un esfuerzo técnico para comunicar desde el ámbito de la ciencia las consecuencias de la transmisión, las consecuencias de los diagnósticos. El otro día escuchaba en una conferencia de prensa al doctor Alcocer que decía, bueno, es que el bicho o el virus tiene vida propia. Y los periodistas se quedaban, ¿cómo que el virus tiene vida propia? O sea, ¿que no lo pueden controlar? Entonces, ese es solo un ejemplo para identificar cómo los distintos ámbitos de donde procede este fenómeno multidisciplinario, pues desde luego se trasladado al tema de la comunicación, trasladado al tema de identificar o de poder generar comportamientos, obviamente a través también de las normas, a través de las disposiciones, a través de los decretos, a través de las actividades de los distintos actores y autoridades y demás, pues desde luego me parece que un gap o una brecha supone, por supuesto, esta referencia lingüística que
o enunciativa que me parece que dificulta la comprensión o la transmisión de las consecuencias de este virus, ¿no? O de esta crisis sanitaria, ¿no? Y en ese sentido, también tengo que participar en el sentido de que de qué manera impacta, perdón, la comprensión de este lenguaje técnico, de este lenguaje, digamos, que genere ese cambio o ese impacto en la sociedad. Obviamente, pues al final de cuentas también el lenguaje habilita nuestras habilidades reflexivas, extiende nuestro ámbito comprensivo, nos ayuda a entender. Y si utilizamos un término socrático, obviamente cuando entendemos la naturaleza de las cosas o el ser de las cosas, quizá eso no necesariamente nos haga conformarnos con lo que conocemos, sino simplemente que nos genera una determinada quietud en el sentido, en el ámbito, perdón, desde la perspectiva de que vamos comprendiendo paulatinamente y cuando entendemos o le identificamos el ser de las cosas, definitivamente, pues quizá a lo mejor no resolvemos el problema de la humanidad, por supuesto, pero esa comprensión nos ayuda incluso a identificarnos con la colectividad. Este debate que de repente vemos presente en nuestra sociedad por la inobservancia de las disposiciones, de las limitantes, que si los semáforos, que si los porcentajes, que ya es verdaderamente confuso para la sociedad, que si amarillo, que si verde, que si naranja, que si mostaza, etcétera, pues también esta contundencia o esta confusión en la transmisión de la información, en el uso lingüístico con el que se han construido estos formatos para controlar la pandemia, desde luego también dificulta su comprensión, dificulta su observancia, y verdaderamente cuando vemos esos comportamientos donde, bueno, lo decía la maestra hace un momento también, si los demás salen, pues ¿por qué no voy a salir yo? O sea, conozco de las circunstancias, pero como la comunicación y el lenguaje es confuso, por lo tanto, mi conducta no se corresponde con esa actividad, con esta disciplina que se demanda de mí para poder controlar la pandemia, para poder tener un impacto social. Y ahí, por supuesto, también existe un divorcio, o sea, estas dificultades lingüísticas y enunciativas y de comprensión, por supuesto, también dificulta que nos identifiquemos con la comunidad, porque lo que se nos ha venido comunicando con la pandemia es que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a la comunidad, desde luego. Pero esta confusión, insisto, en cuanto a la transmisión del lenguaje, en cuanto al uso lingüístico de términos, y esta confusión también que viene a veces desde el gobierno, desde las instituciones, desde que, insisto, si amarillo, si verde, si amarillo, si morado, también complica la conducta y la sinergia y la empatía social que vienen mencionando que es necesaria para combatir con mejores resultados pues digamos el comportamiento de esta enfermedad o de esta pandemia que se está desarrollando en nuestras sociedades, ¿no? Yo hasta aquí dejaría mi participación y estoy abierta a cualquier pregunta porque sí me gustaría poder generar ese diálogo. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, la deja en el chat, la veremos al final. Vamos a pasar con el maestro Alejandro. Muchas gracias. Primero que nada, muy agradecido con los organizadores y por supuesto voy a continuar usando las palabras de la doctora Villasana con un hilo conductor que nace en la exposición que presentó la doctora Alcalá y luego por supuesto con las reflexiones que agrega la doctora Villasana. Voy a tratar de compartir
también presentación. Ojalá que el internet me permita tener más éxito que ahorita hace unos minutos cuando comenzamos con esta dinámica. Si se complica, pues entonces lo evitamos. A ver, a ver. Bien. No sé si... Perdón, no sé si se está compartiendo. Sí, ya se ve sí está compartiendo, sí. Bien, muchas gracias. Bien, análisis de la calidad de la información, alcances y limitaciones en casos de emergencia. Es el tema de este panel. Su impacto en la democracia y en el Estado de Derecho es de lo que un servidor les pide permiso para compartir. Primero, son estos grandes temas, te los quiero platicar de manera muy breve. Ideas fundamentales sobre la democracia y el Estado de Derecho. Yo sé que todos sabemos qué es la democracia y qué es el Estado de Derecho, pero no todos tenemos seguramente los mismos conceptos. Entonces, para poder entrar a un análisis de una forma más fluida, vamos a tratar de estandarizar con algunas ideas generales, las más aceptadas por lo regular en la academia. Luego vamos a pasar a platicar brevemente por las acotaciones políticas de México, algunas acotaciones políticas generales también que nos permiten dimensionar muchos elementos que mencionó la maestra Alcalá y que enriqueció también la maestra Villasana respecto a nuestra realidad política mexicana. Luego vamos a platicar brevemente también sobre los nodos de discusión sobre la pandemia, que es tratando de aterrizar un poco estas ideas que voy a haber expuesto previamente respecto a este gran tema que nos tiene en jaque desde hace más de un año. Luego, unas breves conclusiones y también una propuesta, un presupuesto necesario para la solución, que más bien sería una parte de lo que podría ayudarnos. Bien, primero, perdón. Ideas fundamentales sobre la democracia y el Estado de Derecho. ¿Para qué sirve el Estado de Derecho? Algo que a veces olvidamos es que cuando nos estamos quejando de la situación mundial o de la situación nacional o local respecto a cómo se comportan nuestras autoridades, cómo se comporta la sociedad, cómo están hechas nuestras leyes, los problemas que podemos tener en términos de certeza jurídica, de cumplimiento de la garantía de los derechos humanos, de nuestro ejercicio personal de los derechos humanos, a veces olvidamos que en realidad, si vemos el panorama en macro, en realidad tenemos grandes avances a través de estos poquitos siglos que tenemos de la existencia del Estado moderno, desde aquella Francia convulsa y aquel Estados Unidos, aquellas colonias inglesas que luego se convierten en Estados Unidos, y cómo van poco a poco diferentes países construyendo una idea de democracia y una idea de Estado de Derecho. Recordemos muy brevemente que antes del Estado de Derecho lo que existía era un Estado absolutista. Había faraones, había reyes, había emperadores, y estas figuras de poder tenían bajo su control tanto la idea de justicia como la idea de la construcción normativa de manera espontánea. Es decir, lo que era justo y lo que era bueno en la mañana tal vez no lo era en la tarde, dependiendo, por supuesto, estoy generalizando a grandes rasgos, por supuesto que vamos a encontrar muchas excepciones o muchas variaciones dependiendo de específicamente la sociedad, pero en general era un gran dictador, este rey, este monarca, este emperador, este faraón.
Bien, ¿qué es lo que sucede cuando viene este tránsito del Estado de Derecho, perdón, del Estado absolutista al Estado de Derecho? Lo que viene es una idea en donde la soberanía, recordemos, soberanía, supra omnia, la cualidad del poder que está por encima de todos, deja de referirse a un solo individuo. Ahí se lo agradecemos a Rousseau y se lo agradecemos a un montón de pensadores de la época que terminan identificando la necesidad de entender a la soberanía como consustancial al ser humano en su conjunto. Pasa, insisto, sobre todo a través del contrato social de Rousseau, pasa la idea de soberanía de ese individuo al pueblo. Bueno, cuando el pueblo tiene ya la capacidad de decidir sobre sí mismo, viene un problema muy lógico. ¿Cómo hacemos para decidir? Cuando era una sola persona, pues lo que se le ocurría hacer es lo que se decía, pero cuando somos muchos, ¿qué hacemos? La idea de constitución ya era previa, pero ahí es cuando toma un valor más importante, un valor definitivo. Dice la doctora Claudia Arlette Espino, es el acta de nacimiento del Estado de Derecho, del Estado, la Constitución. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente ahí se define todos los alcances que tiene el individuo dentro de su comunidad y respecto a la autoridad, y en función de eso se organiza todo el Estado. ¿Para qué sirve el Estado de Derecho entonces? Básicamente para que no sea una sola persona o no sea un solo grupo de individuos quien pueda dictar la voluntad todos los días. El Estado de Derecho, por definición, es un estado de normas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve este Estado de Derecho? Claro. Para actuar en comunidad en función de esas normas. Vamos a ir hilvanando estos temas para rumbo a las conclusiones y la propuesta. ¿Para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve la democracia en este Estado de Derecho? Precisamente para dos cosas. Uno, para construirla. Tenemos la idea del poder constituyente originario y para hacer que esa democracia, obviamente, dependiendo del país, habrá diferentes instrumentos. Aquí en México tenemos nuestro constituyente permanente, gracias al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, que va a poder modificar la Constitución. En el caso de México, por ser precisamente una Constitución rígida que necesita de un órgano especial. Bueno, la democracia, piensen en esto, si la democracia tiene la capacidad de modificar la Constitución, entonces tiene la capacidad para modificar el Estado de Derecho. La democracia tiene la capacidad para modificar la Constitución y, por lo tanto, la capacidad para modificar el Estado de Derecho. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que tenemos, todas las formas como podemos ejercitarnos en una sociedad dependen de esto. Pero la democracia a veces es más inmadura o a veces es más madura. Formas básicas de ejercitar la democracia. Hay muchas clasificaciones. Las dos principales son la democracia representativa y la democracia participativa. No voy a hablar de la democracia representativa y sobre todo la democracia participativa desde un punto de vista formal. No vamos a hablar de referendos, plebiscitos, ese tipo de cosas. Vamos a hablar de su sustancia más íntima. En la democracia representativa, de lo que se trata es de un individuo votando por otro, eligiendo a otro para que ese otro actúe y se olvida. No vuelve a hacer nada, no vuelve a escuchar nada, no vuelve a hablar con esa persona, sencillamente busca a un representante junto con otro conjunto de individuos para que ese representante tome todas las decisiones. La otra forma básica de democracia, la participativa, tiene como núcleo la idea de que el ciudadano es activo en democracia de manera permanente. Es decir, no solamente va a votar, sino que va a estar al pendiente de todo lo que se está haciendo en el quehacer público de manera permanente. Cuando el ciudadano está en ese tipo de ejercicio democrático, lo que ocurre es que sigue muy de cerca las decisiones políticas y construye día a día esa democracia. Ustedes lo saben muy bien, hay muchos casos alrededor del mundo donde una manifestación puede hacer que un grupo gobernante o cambie de decisiones o incluso se cambie el grupo gobernante. Por supuesto, aquí hay muchos matices, a veces lo voy a decir de manera un poco extrema, a veces los malos son los que dan el golpe de Estado y a veces los malos son los que están en el poder. Cambia, lo sabemos, existen muchos matices, pero de todas maneras estamos hablando de una ciudadanía activa o por lo menos de una ciudadanía guiada, la que llega a generar cambios graduales o cambios fuertes en un estado,
¿sí? Entonces, la importancia de qué tan, para terminar con esta diapositiva, qué tan madura es nuestra democracia, va a implicar qué tanto los cambios constitucionales van a poder ser eficientes para que el Estado de Derecho cumpla con sus objetivos fundamentales. Y los objetivos fundamentales del Estado de Derecho, terminemos rápido, es la garantía del cumplimiento de los derechos humanos. Eso es en el Estado moderno, en la sociedad actual. ¿Sí? Vamos a aterrizarlo ahora en México. México, algunas acotaciones políticas. Respecto a todo esto que vengo diciendo, número uno, y estoy usando una frase de Giovanni Sartori, del padre de la ciencia política moderna, para comenzar esto. Sartori, a finales del siglo XX, dedicó unas líneas en alguno de sus libros a México, y decía: México es un país donde existen dos constituciones, una constitución formal que está guardada en un cajón y una constitución material que dicta todos los días el presidente. Esa era la idea, ese era el resumen de Sartori de la política y del derecho en México. Una monarquía que cambiaba cada 6 años. ¿Sí? Por supuesto, Sartori, al igual que muchísimos analistas y seguramente muchos de nosotros, vamos a identificar muchísimas cosas positivas en el ejercicio de ese tipo de monarquía, dicho de manera retórica. Vamos a encontrar muchas cosas positivas que se pueden decir, pero lo cierto es que la concentración de poder sí era algo similar a tenía matices de Estado absolutista, independientemente de las cosas buenas o de las cosas positivas que pudiesen haberse generado también. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando el poder deja de estar tan concentrado? El poder no se elimina, el poder cambia de persona, o cambia de personas, o se diluye, se difumina entre más personas. Bueno, surgen grandes grupos de poder en México y pequeños grupos de poder. Esos grupos de poder lo que generan es precisamente una intención de control de la democracia. Ese control de la democracia en su sentido también más elemental del poder del pueblo, el controlar las decisiones populares, comienza a ser el objetivo de diferentes grupos de poder. Por supuesto, esto no lo digo de manera despectiva, de manera peyorativa. El control del poder popular puede ser también por las vías institucionales, con apego a la Constitución y buscando realizar actividades benéficas para el bien público. Entonces, lo mismo puede ser que algunos de esos grupos de poder busquen o buscaran algunos objetivos diversos. Esos grandes grupos de poder comienzan a colisionar en México. Esos grandes grupos de poder comienzan a usar diferentes herramientas para poder luchar entre ellos en busca de dominar esa voluntad popular, de conducir esa voluntad popular. ¿Qué sucede entonces cuando algunas de las herramientas se comienzan a encontrar? Son precisamente las que la doctora Alcalá mencionó al principio de la conversación. Por supuesto, ya las conocían desde antes. Muchas de esas herramientas ya tienen mucho tiempo utilizándose. Algunas las encontramos incluso en obras tan conocidas como El arte de la guerra, pero comienzan a volverse cada vez más sofisticadas, más eficientes, y algunas, por supuesto, son de creación mucho más contemporánea. ¿Qué es lo que sucede entonces con esos grandes grupos de poder? Pues dan lugar a una ciudadanía que comienza, sobre todo porque coincide con el surgimiento de un Internet cada vez más fuerte, de un Internet 2.0, de las redes sociales, y comienza a haber una pluralidad de ideas en el discurso público. ¿Ante qué estaríamos aquí? Ante una hipótesis que tendría que ver con pluralismo. Retomando a Sartori, solo que ahora otro de sus textos, cuando Sartori habla del pluralismo, señala que en toda sociedad democrática pueden ocurrir básicamente 3 cosas. Número 1, consenso. El consenso ideal no existe como tal, pero en la práctica cotidiana, pero sabemos que hay grandes consensos que dejan a gusto, dejan satisfecha a una gran parte de la población. Entonces realmente no hay mucho problema.
Cuando no se logra el consenso, nos dice Sartori, entonces pasamos a que hay ciertos disensos que son importantes, los pequeños disensos que no trascienden más allá del comentario, más allá de algunos votos en contra, tampoco son particularmente relevantes para este análisis, pero cuando el disenso es más significativo, porque o genera daños evidentes o genera posturas de grupos significativos en términos de representación popular, entonces ya estamos ante, y aquí vamos a regresarnos un poco a lo de la idea de madurez o inmadurez o grados de madurez de la democracia, estamos en presencia de una exigencia para el Estado y para la sociedad que no se necesita en el consenso. Cuando hay disensos significativos, entonces también necesitamos que la sociedad sea bastante madura. ¿Por qué? Porque si no, llegamos al tercer estadio que menciona el profesor italiano, el conflicto. Cuando el disenso no logra gestionarse a través de ejercicios democráticos eficientes, surgen conflictos. Nuestro país tiene una madurez democrática, tal vez no meramente inicial, pero podríamos decir que intermedia. Entonces, todavía en México existen muchos conflictos, no conflictos graves, no tenemos los grandes levantamientos armados que puede haber en otras partes del mundo, pero sí tenemos conflictos políticos de cierta seriedad que son producto seguramente de la inmadurez política, de la inmadurez democrática que todavía tiene nuestro país. ¿Qué es lo que sucede a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan todas estas ideas? Nos llevan a la idea a la realidad de que existen agendas contrapuestas y difusas. ¿A dónde voy con esto? Los grupos de poder cada vez están más atomizados en la sociedad en términos de individuos que tienen determinadas agendas personales o de grupo. Y aquí estoy hablando de lo que muchos identifican como simplemente como movimientos sociales. Movimientos sociales que pueden ser, y la mayoría de las veces, son muy legítimos, pero frecuentemente están luchando por el mismo presupuesto o están luchando por la misma atención gubernamental o están luchando por la misma atención en medios y frecuentemente no logran tener una relación entre movimientos sociales que pueda generar cambios positivos para todos. A veces tenemos, además de todo, una suerte de factor espejo a nivel gubernamental, donde dentro de las esferas gubernamentales, en los diferentes niveles, tenemos también intereses, insisto, algunos legítimos, algunos un poco más cuestionables, en donde convergen ideas junto con movimientos sociales. Entonces, movimientos sociales de todo tipo, lucha por derechos humanos, lucha por control presupuestal, lucha por conducción de la vida pública desde el punto de vista de controlar la democracia, y por supuesto, estas agendas frecuentemente están contrapuestas, a veces de manera clara y de manera incluso intencional, y otras veces están contrapuestas, pero solo de una forma difusa. No entienden muchas veces los individuos y las luchas, tanto en gobierno, tanto en sociedad organizada, tanto en oposición también, que a veces están generando complicaciones innecesarias. ¿Por qué? Porque al no tener una madurez democrática suficiente, lo que terminó ocurriendo es que cada quien busca un beneficio personal o de pequeño grupo. Y por supuesto, también hablamos que esto ocurre en los grandes grupos, pero eso lo notamos con mucha más facilidad. ¿Cuál es el impacto en la democracia y en el Estado de Derecho de que esté ocurriendo todo eso en nuestro país? Uno, el gran círculo vicioso. Una democracia, un nivel de madurez intermedio o un nivel de madurez bajo, lo que genera es acciones democráticas del mismo nivel o incluso una suerte de degradación.
cuando estaba hablando hace unos minutos, la doctora Alcalá mencionaba lo relativo a las fake news. Las fake news existen existen como las conocemos actualmente, sobre todo a partir de que existe el Internet. Para nadie es un misterio cómo funcionan muchas de estas formas de ejercicio político. La construcción de un cuarto de guerra o de un war room donde existen personas expertas en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, que lo que generan es una suerte de planeación para poder llevar a cabo algunas acciones colectivas que lo que buscan es asegurar que haya interpretaciones de la realidad a modo. Como ellos están buscando que se entienda cierto tema en la población, es como van a estar trabajando. Bien, ese impacto en la democracia, les decía hace un momento, lo que genera precisamente es un impacto a su vez en la Constitución o en el estado normativo. Aquí hay dos niveles básicos. Uno, sencillamente lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que pasó con Fox y lo que podría pasar ahora en estas elecciones también, que el presidente ha ocurrido en diferentes momentos, ocurrió también con Cedillo, ha ocurrido en diferentes momentos, en donde el presidente tiene una oposición fuerte en el legislativo y eso logra generarle una suerte de inactividad. Ahora, cada uno de ustedes decidirá si tener a Fox inactivo o a Andrés Manuel o a Cedillo o a quien sea, más o menos inactivo, es bueno o es malo para el país. Pero a fin de cuentas, nuestro sistema permite que haya muchos candados que se consiguen de esta forma y a veces, podríamos decirlo también de una manera bastante clara, a veces son antidemocráticos ese tipo de candados. Es decir, por un lado, piensen en esto, muchas personas votan por presidente o por gobernador, sobre todo por presidente o por gobernador, por un partido y votan por otro partido por legislador. Y a veces dicen, pues para que se equilibre un poco. Y lo que termina sucediendo muchas veces es precisamente inactividad. Es decir, es una suerte de voto nulo difuso. Porque en nuestro país, con nuestro tipo de democracia, frecuentemente oficialismo y oposición, y no hablo de estas, sino de muchos años, tienden a concentrar su poder o una gran parte de la atención y del poder que tienen en la contraparte, y eso en realidad lo que genera es mucho rezago y muchos atrasos en las políticas públicas que necesitamos y en los productos normativos. Presupuesto necesario para la solución. Una construcción de ciudadanía responsable. Si nos vamos con, ahorita hablaba la doctora Villasana de lo que es el contexto filosófico, el sustrato filosófico que necesitamos. Bueno, en la filosofía del derecho tenemos algunos grandes exponentes como Alexi o como Atienza que retoman mucho lo que tiene que ver con la ciudadanía responsable. Y una ciudadanía responsable, aunque es muchísimo lo que se puede decir, básicamente necesita de 4 grandes elementos. Uno, una ciudadanía responsable es una ciudadanía informada. Ahora, ¿cómo se informa de forma eficiente? También lo platicó ahorita la doctora Alcalá. Hay que ir, esa ciudadanía necesita estar educada en el análisis lógico. El análisis lógico efectivamente se adquiere en ciertos grados educativos en nuestro país, pero frecuentemente es deficiente, frecuentemente es inexistente y frecuentemente es soslayado en la práctica cotidiana por el propio ciudadano. Lo medio aprende, pero nunca lo ejercita. Luego vamos a la búsqueda de evidencia. Es frecuente también, y por razones mencionadas gracias a las intervenciones de las doctoras, la búsqueda de evidencia y la valoración de la evidencia también es algo, uno, para lo que el común de la población no está entrenada, y dos, y eso es lo más grave, no hay interés. ¿Sí? Frecuentemente no hay interés. ¿Por qué no hay interés? Si se fijan,
estoy tratando de conectar los diferentes temas que he ido tocando, porque estamos muy atomizados en términos de agendas políticas contrapuestas. No le interesa al común de la gente la evidencia, ni hacer un análisis lógico, ni informarse mucho. No solamente es que puedan estar engañados o que puedan traer sesgos, es que frecuentemente tienen una agenda personal por razones emocionales o por razones de interés laboral o lo que sea, y esa agenda choca con otras agendas. Entonces, buscar evidencia que fortalezca mi idea o que ponga en jaque lo que pienso, pues realmente no me interesa. Lo que me interesa es ganar al otro. Entonces, la información, el análisis lógico y la evidencia de pronto parece como que va un poco de lado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se ejercita una ciudadanía responsable. Pero si se ejercitara una ciudadanía responsable, buscaría el ciudadano promedio la información, valorar la información de la manera correcta. Por supuesto, estos 4 grandes rubros se pueden analizar muchísimo y se pueden segmentar en muchos subtemas. Busca hacer el análisis correspondiente, la contrastación con la evidencia y, por supuesto, en función de eso, no solamente conformarse con ir a votar y dejar que el representante haga lo que quiera. La democracia activa o la democracia participativa, tanto desde el punto de vista de su sustancia elemental de mantenerse interesados y levantar la voz, como desde el punto de vista formal de procurar el referéndum, el plebiscito y este tipo de instrumentos, son los elementos que pueden generar una ciudadanía responsable. ¿Qué es lo que nos ofrece una ciudadanía responsable, tanto como pudiéramos desde la academia o desde diferentes medios, desde los medios de comunicación, desde la academia, desde, por supuesto, el ejercicio gubernamental, la propia sociedad organizada? Tanto como podemos construir una ciudadanía responsable, es como podemos impactar en la madurez o los grados de madurez de la democracia. Esos grados de madurez impactarían en el estado normativo, independientemente de que llegue al aspecto constitucional o convencional o no, y por supuesto, en el bloque constitucional o convencional, que luego estamos hablando de una ciudadanía global que impacta de manera directa o indirecta en este tipo de textos normativos, y finalmente una construcción de un cada vez mejor Estado de Derecho. Estoy tratando de... perdón, no me di cuenta que había cerrado aquí. Con eso terminaría estoy teniendo un poquito de problema aquí con el programa, pero con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas en el chat. La primera es de Efraín Odorico Roque Ramírez. Dice: si los medios de comunicación se equivocan y dan noticias falsas, ya sean mal informadas o falsas, ¿qué se debe hacer en estos casos? Él siente que los medios de comunicación no leen los comentarios de los lectores. Pues podríamos señalar que en los medios de comunicación hay una responsabilidad, si hablamos del interés de servicio público del medio de comunicación, y sabemos que no necesariamente es ese, ¿no? Que puede ser comercial, pero la estrategia de fact-checking o de chequeo de hechos puede ser seguida también por los medios de comunicación. En la medida en que podamos nosotros como comunidad favorecer la tarea, pues, de revisar los fundamentos tanto racionales como fácticos de lo que se presenta en los medios de comunicación, pues en esa medida podemos generar una mayor, digamos, conocimiento, una comunicación de mejor calidad que meramente el señalar el error y pues decir que están mal, ¿no? O sea, creo que hace falta un periodismo responsable que se enfoque a corregir los errores de comunicación que se presentan en los diferentes ámbitos en donde hay, por lo menos, comunicaciones públicas y masivas, ¿no? El fact-checking es una herramienta, no es la única, pero pues es la que posiblemente sería camino más transitado ahorita, ¿no? Bueno, yo participo. Si me permiten agregar.
Yo participaría en el sentido de... perdón, de lo que dije en mi participación. Me parece que es interesante cómo por lo menos los esfuerzos que se están haciendo desde las nuevas modalidades o los nuevos esfuerzos desde el ámbito universitario por generar un pensamiento crítico a través de romper paradigmas. Ese es el caso de una servidora y el enfoque al alumnado precisamente para generar esas perspectivas críticas. Y no necesariamente intentando que piensen como yo, sino que generen sus propios contextos. O sea, el miedo no es a que exista, como lo mencionaba el maestro Aquiles, que tengamos una sociedad polarizada, sino que tengamos una sociedad polarizada informada y capaz de discutir lejos de agarrarnos de los pelos, ¿no? Me parece que esa sería una herramienta interesante a la aportación de la conclusión de su participación para tener visos de construir una comunidad, una sociedad participativa y, claro, disidente, pero con esos matices, ¿no? Entonces, me parece que los esfuerzos que se están haciendo desde la universidad, con otros ejercicios en la Facultad de Ciencias Políticas, en esta misma, contribuyen a esa reflexión, a esa objetivación de la información y a volvernos ciudadanos más que estudiantes reflexivos, ¿no? Así es, y si me permiten un comentario muy breve, enfocándome en la última parte, me llama la atención esto de que no hacen caso a los doctores. Es que una de las cosas importantes retomando lo que decía hace un momento un servidor, para una ciudadanía responsable es precisamente el contribuir a la construcción de un discurso público eficiente para impactar de manera positiva en la democracia. Es decir, cuando nosotros usamos una herramienta tan poderosa y a veces tan desperdiciada como son las redes sociales para poder comunicar un punto de vista, para poder generar el compartir evidencia o el compartir un análisis. Por supuesto, hay diferentes formas de hacerlo para que en el comentario cotidiano no suene muy forzado, pero el poder hacer una aportación, el no cansarse, el volver a decirlo, el volver a señalar de una forma respetuosa. Claro. El discurso práctico general de Alexis me gusta mucho desde el punto de vista de que presenta un conjunto de reglas que tienen que ver con la manera como nos volvemos eficientes. Atienza lo retoma muy bien. No voy a profundizar mucho, solo pongo un par de ejemplos. La idea de, tengo que probar lo que estoy diciendo, ¿sí? O por lo menos referir a quien pueda probarlo. Este tipo de cosas, aunque a veces pareciera que no nos van a tomar en consideración porque inmediatamente empezamos con, sobre todo si se vuelve una discusión en la torre, porque ya son falacias, sobre todo a la persona por todas partes, pero quien logra tener suficiente ecuanimidad para de una manera amable señalar y para de una manera amable aportar, y tanto como lo hagamos de manera cotidiana y seamos más, hay una dinámica positiva, y no digo que vaya a haber grandes cambios nada más de ahí, pero es la forma como el ciudadano promedio puede poner un granito de arena. Y si somos más ciudadanos promedio poniendo un granito de arena positivo como ese, aunque no nos lean a veces, de todas formas, estamos en la circunstancia en que un día alguien más nos lea, un tercero, y le llame la atención y podamos hacer también un poco de lo que dice la doctora Villasana, romper ciertos paradigmas, romper ciertos atavismos, gracias a ese ejercicio de todos los días que podemos estar haciendo y a veces no nos damos cuenta. Sí, yo quisiera también señalar que no basta con que uno pueda tener acceso a presentar la visión que uno tiene o la opinión que puede sostenerse en un medio o personalmente, ¿no? Creo que nos hace falta en México el poder deliberar, el poder disentir, el poder contrastar opiniones. Estamos demasiado acostumbrados, tal vez por historia, tal vez por incluso condiciones de educación y demás, a no enfrentar cuando no estamos de acuerdo, a no cuestionar cuando podemos ver errores o cuando podemos ver limitaciones en el argumento de la contraparte o de otra persona, ¿no? Somos muy proclives a callar cuando estamos en desacuerdo y a sentir, a aceptar
cuando sí, sí lo estamos, ¿no? Entonces damos la apariencia de estar todo el mundo de acuerdo. De hecho, me ha tocado en situaciones en donde hay divergencia de opiniones, que se aplauda el que no haya ninguna opinión en contrario, ¿no? Como si eso fuera maravilloso, como si eso fuera genial. El estar todos de acuerdo quiere decir que estamos muy mal, es que no tenemos entonces esta capacidad de discernir, esta capacidad de identificar errores en el argumento de la contraria, y eso no es parte de lo que tenemos como desarrollo de la opinión fundamentada, ¿no? Visiones de la situación de un problema, generalmente puede haber muchas. Pensar que el que todos votemos por lo mismo, o que todos estemos de acuerdo, o que nadie disienta es maravilloso, es, creo yo, un error grave que incurrimos en México. Y en el terreno político, pues es más grave todavía. Sí. Ok, y la última pregunta es de Elizabeth Payares y dice: ¿qué pensamiento es bueno tener para dominar el miedo al contagio con la información tan diversa a la que tenemos acceso? Ok, eso es muy psicológico. Una de las razones por las cuales tenemos problemas de ansiedad, de depresión y otros trastornos relacionados con afectaciones emocionales es que el pensamiento, que es un regulador muy importante de lo que sentimos y de lo que hacemos, naturalmente o de manera, vamos a decir, espontánea, nos inclina a pensar en las cosas horribles que nos pueden parecer, ¿no? O que nos pueden ocurrir. Digamos que es muy frecuente que cuando enfrento una situación crítica, la que sea, en este caso el COVID, a lo que tienda es a pensar en lo más horrible que me puede pasar. Y mientras mayor incertidumbre hay, pues más horrible me imagino que puede ser lo que me pasa. Eso lo que hace es generar un estado emocional y una serie de reacciones que no son muy, muy sanas, ¿no? La manera de corregir esto es que yo pueda, ante situaciones de crisis e incluso en lo cotidiano, ¿no? Es pensar en lo que sí puedo hacer. ¿Qué es lo que sí está en mi mano? ¿Cuál es el alcance de lo que yo sí puedo hacer? Sí, en esta situación, por ejemplo, de la pandemia, en vez de pensar en cuán horrible es, cuántos fallecimientos hay o cuántos contagiados y demás, es, bueno, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer para protegerme? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer para proteger a los míos? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para limitar el contagio? Y en caso de que me haya contagiado, ¿qué es lo que sí puedo hacer para atenderme? ¿O qué es lo que sí puedo hacer por mi familiar que está contagiado, ¿no? ¿Qué es lo que sí hay? Cuando lo que hago es enfocarme en lo que sí puedo hacer, el curso de acción se vuelve algo que también puedo realizar y mi estado emocional mejora, cambia completamente, ¿no? Entonces, si hay alguna recomendación general de qué hacer en caso de una crisis, pues piensa en lo que sí puedes hacer. Bueno, yo participaría en el sentido de, otra vez, en mi formación es el verificar las fuentes de información, ¿no? Y lo que explicaba hace un momento, esta disposición filosófica de que la información, sobre todo en las circunstancias que nuestra sociedad desde luego no es perfecta, que ya hemos hablado sobre eso, desde luego la información a veces no tiene que satisfacer a nuestra comunidad, a nuestra familia inmediata, que es a veces lo que complica un poco el comportamiento, sino que cuando nos acercamos a las fuentes fidedignas y revisamos de dónde estamos obteniendo la información, y digamos, y esto es algo que explico bastante con mis alumnos, es decir, que necesito entenderlo yo y comprenderlo yo, más allá de que más allá que del colectivo. Entonces, en ese sentido, pues uno, la evidencia de dónde estoy obteniendo mi información, y dos, que para poderlo llevar a la práctica, yo lo entienda, lo comprenda y lo pueda adoptar, al margen de lo que el resto de la comunidad esté haciendo, diciendo o confundiendo, ¿no? Me parece que en este sentido, vuelvo al ejemplo que ponía hace un momento, en mi participación, en el sentido de que cuando comprende uno, comprende, no es lo mismo que entender, cuando comprende uno el ser de las cosas, y este es un argumento muy filosófico, entonces no es que necesariamente voy a impactar a la colectividad, sino que es decir, es complicado para mí transmitirlo, sino hay
hay una consecuencia de conciencia o de estabilidad propia. No sé si me doy a entender en ese sentido. Y desafortunadamente en situaciones de pandemia como esta, donde hay un frenesí en todos los sentidos, pues lo único que podemos hacer en el ámbito personal, al margen del colectivo, repito, es eso, explorar la información que me complete y que me satisfaga a mí, ¿no? Basado en esa evidencia, en verificar las fuentes de información y en llevar a cabo las conductas y en adaptar las conductas que a mí me satisfagan, a mí me hagan sentirme tranquila o tranquilo. Ok, pues por último agradecerles su participación. Les voy a hacer la lectura de un diploma que se les va a hacer llegar. Es para cada quien, pero lo voy a leer los 3 nombres juntos. Dice: se otorga el presente diploma a la doctora Imelda Alcalá Sánchez, doctora Silvia Yolanda Villasana Ramírez y el maestro Alejandro Aquiles Parra Lucero por impartir la conferencia magistral Análisis de la calidad de la información, alcances y limitaciones en casos de emergencia, llevada a cabo dentro de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación. Muchísimas gracias por su participación. A usted, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias por estar Gracias a todos. Gracias, muchas gracias por el espacio. Un gusto verlos. Expuesto a esa velocidad para que nos diera tiempo. Felicidades a todos. Gracias y buenas tardes. A los organizadores. Gracias por la invitación. Gracias. Y los seguimos invitando a participar mañana en la conferencia Antes de esta situación, ¿qué margen de maniobra tenemos?, impartida por la doctora Nuria Sánchez a las 9 de la mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.